Buen día para todos, mi nombre es Jesús Angarita, conocido en el bajo mundo como Chucho. Hoy tengo la responsabilidad y el honor de compartirles la palabra de Dios. Quiero comenzar haciendo una reflexión sobre el escenario hipotético que he escuchado después de la pandemia. Lo que he escuchado son comentarios muy positivos, son pensamientos y deseos de la gente de decir, seremos mejores personas, seremos mejores seres humanos, habrá una mejor versión de nosotros. Me pregunto, ¿realmente lo seremos? Puede ser cierto en términos de algún comportamiento. Haremos tal vez muchas cosas que hacíamos antes de otra manera. Colegios, universidades, el trabajo, la manera de estar conectados con las familias, la manera de estar conectados con el trabajo. Puede que, como hayamos conocido la vida, sea muy diferente. Si fuera cierto que la pandemia actual nos va a cambiar como personas, entonces, ¿por qué las guerras y pandemias anteriores no lo han hecho? Y seguimos con un deterioro de la humanidad. Malos actos, perversidades, como dice la Biblia, inventores de males. La humanidad después de estos eventos continúa igual y me atrevería a decir que peor. Porque el problema de raíz es un problema de un corazón dañado. Problema que solo Cristo puede solucionar. Y hoy hablaremos de cómo Jesús lo hizo a través de la resurrección. Espero que usted, que está viendo esta transmisión, esté tan expectante como está mi corazón en esta mañana. Con esta palabra, con esta delicia de la escritura del Señor. Los invito a que tomemos nuestra Biblia y busquemos el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a la iglesia de los Corintios, versículos 42 al 57. Ya teniendo todos nuestras Biblias, vamos a leer los versículos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 57. Dice la palabra de Dios así. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, póngale mucha atención. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a hacer una pequeña oración, que el Señor hable a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta mañana. Padre bueno, hoy venimos a pedirte que hables a nuestros corazones, que la palabra predicada, basada en las Escrituras, cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la dejaste, que penetre hasta nuestra alma y nuestro corazón y active la obediencia, pasión y amor por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 15 es uno de los baluartes de nuestra fe, fundamentales, y fundamenta no solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Evento que estaban algunos dudando, herejía que aún tienen muchos. Pablo cuestiona a la iglesia de los Corintios y les dice: muchos de ustedes dicen que los muertos no resucitan. Y si nosotros, que les hemos predicado a ustedes el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces, vana es nuestra fe, les dice Pablo. Vana es entonces nuestra predicación. Seríamos entonces los más dignos de conmiseración si nosotros vivimos, usted y yo vivimos, con la certeza y la verdad de que Cristo resucitó. Y si hay alguien que cuestiona esto y de no ser cierto, entonces, ¿saben qué? Mejor comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque este es el ancla de nuestra fe, que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es el sello de nuestra salvación. Les dice Pablo que cuando Jesús resucitó, no solo se le apareció a los discípulos, sino a más de 500 personas se le apareció Jesús. Más de 500 personas que podían dar testimonio que la resurrección de Cristo es genuina. Lo vieron, hablaron con Él, compartieron con el Salvador resucitado. Qué especial lo que vivieron estas personas. Veremos, siguiendo la línea de esta serie de predicaciones sobre el final de los tiempos, sobre los tiempos finales, cómo la resurrección de Cristo transforma nuestra vida en dos momentos. Veremos entonces hoy dos momentos en los que la resurrección de Cristo nos transforma. Veremos entonces, el primer momento es un momento temporal y el segundo momento es un momento eterno. Veamos entonces el primer momento acerca de lo que nos habla la Escritura, de lo que nos habla la Biblia. Es el momento temporal. Nos referimos a la vida que tendremos en este mundo, donde al creer en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, creer en su muerte y su resurrección, tenemos la semilla en nuestros corazones. Pero ¿cómo es la realidad en nuestros corazones? Acompáñenme entonces a ver qué nos dice la Biblia. Versículo 42. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra esa semilla en nosotros en corrupción. Corrupción es lo que hay en este momento, en este primer momento, el momento temporal. Corrupción, versículo 42.
Veamos qué nos dice el versículo 43. Se siembra en deshonra. Deshonra es lo que hay también en nuestros corazones. Versículo 43 también dice, se siembra en debilidad. Bastante debilidad también hay en nuestros corazones. Versículo 44, ¿qué nos dice aquí Pablo? Se siembra cuerpo animal. Hay un cuerpo natural, es la referencia. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Hombres y mujeres terrenales de este mundo. Versículo 50 nos da un tema de mucho sufrimiento, de una gloria no completa. Nos dice el versículo 50. Pero de esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿cómo es la transformación en este momento temporal en el que usted y yo estamos viviendo? Gracias a la resurrección de Cristo, hay un nuevo hombre o una nueva mujer interior que batalla contra esta naturaleza. Así como nos dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 15 y 16. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, dice Pablo, el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice una pregunta Pablo, a raíz de esta frustración tan grande que él vivía, así como usted y yo, que creemos en el Señor, que amamos al Señor, pero también tenemos esta naturaleza de corrupción, esta naturaleza de debilidad, esta naturaleza de deshonra, donde queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. Dice Pablo entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos identificamos plenamente con Pablo. Decimos amar a Dios, pero nos seguimos equivocando. Es frustrante. Y yo no sé si usted le frustra igual que a mí, que nos esforzamos por orar cada mañana, que hacemos el devocional, que buscamos al Señor, que intentamos estar conectados todos los días con Él. Y aún así seguimos fallando. O por más espiritual que usted y yo seamos, este cuerpo va sufriendo enfermedad, se deteriora día a día. Ya 35 años, y vea, aquí va el deterioro, ya van saliendo canas, la juventud se va yendo, este cuerpo se va deteriorando. En este momento temporal de nuestras vidas, obviamente nos afectan enfermedades. Por más cristianos que nosotros seamos, no estamos exentos de que el COVID nos dé. Ahora en este momento es donde empiezan estos círculos más cercanos a decirnos, mi tío está contagiado, un hermano de alguien, de un amigo, se murió, el padre de alguien se murió, el tío se murió. En esta naturaleza, en este momento temporal, hay sufrimiento, hay estrés, hay angustia, hay temores, hay cosas que nos roban la paz, estamos intranquilos, aunque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, aquí les hago una pregunta. ¿Somos los cristianos mejores personas? ¿Hay un campeón en nuestro interior? Así no funciona. Déjenme decirles algo. Los cristianos somos personas que reconocemos nuestra condición pecaminosa, que tenemos pensamientos y deseos que distan demasiado de ser personas buenas, pero tenemos un Dios grande y todopoderoso que nos ayuda en nuestra debilidad.
que transforman nuestra manera de pensar y que nos permite tener esas pequeñas resurrecciones como nos habla nuestro pastor en muchas áreas de nuestras vidas. Y claro, hay muchos cambios en nuestra manera de vivir, de comportarnos, pero no es por nosotros, es por Él, es por Jesús el Salvador. El que lo hace posible es el que resucitó al tercer día, porque toda la gloria es para Él y no para nosotros. Así es este primer momento temporal, lleno de grandes retos, de una naturaleza que lucha en nuestro interior por obedecer, por amar al Señor, por hacer las cosas bien, por parecernos cada vez más a ese hombre y mujer que nos dice la Biblia. Claro que sí. Espero que usted y yo estemos luchando en este momento temporal por una transformación que Dios hace. Porque así como dice la palabra, la buena obra, Él la comenzó. Y la comenzó en este momento que usted y yo estamos viviendo. En este momento temporal. Hay una transformación que solamente lo hace posible Jesucristo. Veamos entonces el segundo momento. Llegamos a un momento eterno. Este es el momento más anhelado. Espero que usted también piense lo mismo. Por eso decimos al final de cada culto, Maranata, ven Señor Jesús. El misterio que se estaban preguntando los corintios y que tal vez usted y yo también nos preguntamos, ¿qué va a pasar en este momento? ¿Cómo va a ser todo esto? Acá está la gran ganancia. Usted y yo vamos a ser transformados. Los muertos, las personas que han recibido a Jesús en su corazón como el Señor y el Salvador de sus vidas y ya hayan muerto, esas personas en este momento resucitarán. Y tal vez si usted y yo estamos vivos y el Señor viene, usted y yo seremos transformados. Su cuerpo y el mío serán transformados. Así como cuando Jesús resucitó, no era un cuerpo que no se pudiera reconocer, como hemos visto en otras enseñanzas. Nos vamos a reconocer, pero va a ser un cuerpo diferente, va a ser un cuerpo especial. Y usted tal vez se preguntará, bueno, ¿y qué pasa si alguien murió y no está completo cuando murió y todas esas cosas? Sencillamente lo que nos dice Pablo es que Dios va a dar un cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Él se va a encargar. Así las personas y las partículas estén regadas en diferentes partes, Dios las va a tomar y nos va a dar un cuerpo. Vamos a tener un cuerpo especial. Vamos a ver precisamente las características de este cuerpo, de este momento que nos dice Pablo. Versículo 42, que nos dice: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nos habla de un cuerpo donde no habrá corrupción. Así que usted, si soñaba, si usted tenía algún momento que políticos, gobernadores, senadores, usted y yo, algún momento íbamos a estar libres de incorrupción, pues no es así, porque solamente es cuando llegue este momento eterno donde estos cuerpos estarán libres de corrupción. No habrá corrupción ya en estos nuevos cuerpos cuando llegue este momento eterno. Vamos a ver qué dice el versículo 43. Resucitará en gloria. Esos cuerpos de deshonra resucitarán en gloria. Será algo especial dado por Dios. Versículo 43 también dice: en esta debilidad que se ha sembrado, resucitará en poder. Ya no habrá debilidad, ya tendremos un cuerpo con poder. Versículo 44.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así es este cuerpo que usted y yo vamos a tener, un cuerpo espiritual. Vamos a ver qué dice versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Hombres y mujeres celestiales. ¿Se imagina esto? ¡Qué delicia! Este es el mejor momento, el momento eterno, el momento de pasar la eternidad al lado de nuestro Señor. Versículo 50. A diferencia del cuerpo terrenal que no podía heredar el reino de Dios a plenitud, este cuerpo nuevo, este cuerpo celestial, en este momento eterno, podremos heredar a plenitud el reino de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! Este momento también de transformación, un momento eterno y todo posible por la muerte y resurrección de nuestro Señor. Versículo 52 nos dice, este momento va a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser inmediatamente, va a ser instantáneo. ¿Qué va a pasar? Y dice, a la final trompeta, a la final de la voz de Dios, va a suceder esto. Versículo 53, ¿qué nos dice? Porque es necesario. ¿De verdad usted y yo pensamos que es necesario que haya esta transformación? Claro que sí. Porque eso era lo que quería transmitir Pablo cuando decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro que es necesario que haya esta transformación en nosotros. O yo no sé si usted está muy amañado viviendo en este cuerpo, viviendo con tantos deseos pecaminosos, con todas esas malas intenciones, deseando la mujer del prójimo, hablando mal del prójimo, haciendo cosas malas, luchando. Pues esta lucha terminará porque va a llegar este momento eterno. Dice versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ya lo habíamos hablado hace un momento. Ya no habrá corrupción. Ya la muerte y la enfermedad no van a estar. Y esto mortal, dice Pablo, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso aquí está la certeza para nosotros, que la muerte no es el fin de la vida suya y la mía, sino que comenzamos este momento eterno de vivir con nuestro Señor, de vivir con nuestro Salvador. Es necesario, es necesario. En este momento, todos nosotros nos podemos unir a la voz de Pablo, exclamando, como dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Retomo nuevamente las palabras que dice Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo, aquí en este momento terrenal. Pero cuando muera y llegue el momento eterno, es una gran ganancia. ¡Qué delicia! Póngale cuidado al versículo 55, donde Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así como la muerte no pudo retener a Jesús, Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y la ganancia que usted y yo tenemos es que nos dice Jesús, venga, ustedes van a resucitar también conmigo. Ya la muerte no va a ser algo malo, sino algo bueno para usted y para mí. Ya esa victoria es la que nos tiene preparada nuestro Señor. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Qué delicia cuando lleguemos a este momento y Dios nos transforme usted a mí, porque ya no habrá pecado. Ya acabaremos con esa lucha, con esa tormenta, con esas frustraciones.
ya el pecado no existirá. Todo esto solo es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es en este momento eterno donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más pecado, ya no habrá más miedo, ya no habrá más frustración, ya no habrá más temor, no habrá más estrés, no habrán más noches largas llenas de preocupaciones y angustias. ¿Saben por qué? Porque aquel Jesús que murió en una cruz, que murió, fue sepultado y resucitó, lo ha ganado para usted y para mí. Qué momento glorioso, donde usted y yo anhelemos ser transformados para una eternidad. Acompáñenme a hacer una oración. Señor, nosotros en esta mañana te agradecemos con todo nuestro corazón, porque no nos quedamos solamente en tu muerte, sino que nos vamos también a tu resurrección y la ganancia que tiene para nuestras vidas, ser transformados en un momento terrenal, en un momento temporal, aquí terrenal, aquí en la tierra. Y también, Señor, en una transformación para un momento eterno. Tal vez usted que me está escuchando en esta mañana, usted no ha escuchado o es primera vez que escucha acerca de una transformación terrenal y una transformación eterna. Esto solamente es posible a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tal vez usted no ha recibido al Señor en su corazón en este momento, déjeme invitarlo para que usted repita después de mí. Señor, hoy reconozco que soy pecador, que tengo una naturaleza pecaminosa. Hoy me arrepiento con todo mi corazón. Y te invito, Señor, para que llegues a mi vida, para que pongas esa semilla en mi corazón, para que yo disfrute desde este momento temporal y terrenal de ti, para disfrutar eternamente junto a ti. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque hoy avivas nuestra fe, porque hoy, Señor, es un día donde recordamos tu muerte y resurrección, y donde nosotros hoy decimos, gloria a ti, Señor. Qué buen momento para pasar a celebrar la Santa Cena, a recordar la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Dios les bendiga.